Resulta que este árbol, el árbol de olivo, tiene una característica muy particular por la que para Dios tiene un valor tan grande y por la que Dios quiere levantar generaciones de olivo. Y son sus raíces. Diga conmigo, sus raíces. La mayoría de árboles tienen raíces superficiales. Entonces lo que pasa es que si lo cortan, como la raíz que este árbol no tiene profundidad, es superficial, este árbol se va a marchitar y se va a morir. En cambio, el olivo tiene la característica de que sus raíces son muy profundas. Mientras las raíces de los otros árboles se quedan en la superficie dependiendo únicamente de la lluvia o del riego, las raíces del olivo crecen y crecen y crecen más y más profundo, buscando corrientes subterráneas de agua, y cuando las encuentran se establecen ahí. Para que se dé una idea, en la mayoría de los árboles sus raíces alcanzan una profundidad máxima de 1 metro. En cambio, las raíces de un olivo pueden llegar a alcanzar hasta 12 metros de ancho y 7 de profundidad. Se extienden a todos los lados. O sea, sus raíces son profundas. Entonces, característica de un olivo es que el olivo es profundo. Una persona profunda echa raíces hasta hallar aguas, y cuando las halla, hace de esas aguas su fuente de vida. Por eso es que los olivos se dan en cualquier región, no solamente en donde hay un clima apto, vamos a decirlo, sino también en regiones que son desérticas, porque tienen una fuente de agua que no depende de las lluvias, que no depende de las circunstancias externas. Wow, eso es importantísimo. Hay personas que dependen de las circunstancias externas de la vida. Hay personas que su estabilidad, le voy a decir algo muy importante, que esto puede marcarle un principio eterno en su vida. Un olivo es estable. Característica fundamental de un olivo es estable, estabilidad. Hay personas que dependen de las circunstancias externas de la vida, y hay quienes son estables en todo tiempo, en toda temporada, en toda situación, en toda estación, porque solamente dependen de Dios y no de palabras. Porque es muy fácil decir, sí, yo dependo de Dios, pero es en esos momentos de crisis donde se revelan dónde están tus raíces, dónde están metidas tus raíces. Pero no solo esto, escuche esto porque esto es muy serio, y le voy a leer un versículo que es tremendo. Si el olivo es destruido, sea por una catástrofe, sea por un incendio, sea por una tormenta eléctrica, sea por una sequía, lo que sea, y termina destruido, el olivo, al tener una raíz tan profunda, tiene la capacidad de regenerarse, tiene la capacidad de volver a crecer, tiene la capacidad de volver a nacer. ¿Por qué? Porque está conectada a las fuentes profundas, subterráneas. Y eso es lo que dice Job 14:7. Dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, a ver, ¿de cuál agua está hablando ahí? De aguas subterráneas. Al percibir estas aguas, reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿De qué árbol está hablando este versículo? Del olivo. ¿Sabe por qué es tan tremendo este árbol? Porque no importa el acontecer, no importa lo que externamente pase con él. Escuche esto, no importa si lo talan, no importa si vino una tormenta y le cayó un rayo. ¿Se acuerda de los enemigos? Bueno, este tiene una particularidad. No importa si le cae un rayo, no importa si un incendio lo prende y lo destruye. Este árbol no solamente está vivo, sino que literalmente, como lo dice este versículo, el olivo vuelve a crecerle el tronco
y vuelve a reverdecer y vuelve a dar fruto. Wow. Escuche esto. Si un olivo es quemado, si un olivo es talado, en esa misma base donde fue cortado, donde fue talado, puede llegar a crecerle hasta 5 veces el tronco. Lo talan y vuelve a crecer. Lo talan y vuelve a crecer. Lo talan y vuelve a crecerle el tronco. Y vuelve a florecer. Y vuelve a dar frutos. ¿Todo por qué? Por las raíces que tiene. Olivo habla de longanimidad. Longanimidad es larga capacidad para enfrentar la vida. Longanimidad es constancia. Longanimidad es fuerza. Longanimidad es paciencia. Longanimidad es perseverancia. Longanimidad es persistencia a largo plazo. Eso es el olivo. Acuérdese que longanimidad viene del latín longanimitas, que se divide en 2 palabras, longus y animus. Longus, largo, animus, alma. Un alma larga. El olivo tiene un alma larga. No es un alma corta que se pone pequeña ante las situaciones de la vida. No es un alma que se acorta ante los problemas que se le afrenten. No, es un alma larga, es un alma que enfrenta el día a día. Aparece el problema, lo vences. Aparece la situación, lo enfrentas. ¿Por qué? Porque es un alma que es estable, que es permanente, que sigue, que continúa, que aunque esté la dificultad, está ahí para avanzar. Entonces pueden venir pruebas, pueden venir tormentas, pueden venir ríos, pueden quemarlo todo, pueden cortar todo el olivo, pero el olivo permanece. El olivo permanece a pesar de. El olivo resiste las pruebas. Él tiene fortaleza de ánimo ante las circunstancias adversas de la vida. Pero no olvide el por qué. Por causa de las raíces que tiene y en donde las tiene. Muy importante esto, por causa de sus raíces, pero también en donde tienes las raíces. Y yo le hago esta pregunta. Pongamos Salmo nuevamente el primero, Salmo 52:8. ¿En dónde tienes tus raíces? ¿En la casa de Dios? ¿O en tu casa? ¿O en tu esposo? ¿O en tu esposa? ¿O en tu hijo? ¿En dónde tienes tus raíces? En otras palabras, ¿en dónde tienes la estabilidad de tu vida? ¿En lo que pase en el trabajo? ¿En lo que pase con un amigo? ¿En lo que pase en si el jefe te felicita? Es muy importante esto que estamos hablando. Para ser un olivo depende de en dónde tienes tus raíces. Esta es para mí la parte más importante de lo que hoy estoy hablando. En dónde tienes tus raíces. Eso va a depender si eres un olivo. Pero no solo eso, sino cuán profundas tienes tus raíces en Él, en Dios. Cuán arraigado tienes tus raíces en Dios. Porque como ahorita le decía, es muy fácil decir, sí, yo creo en Dios, pero es muy importante que usted se analice esto. Iglesia, ¿sabe usted por qué es tan hermoso el árbol de olivo? Y note mi palabra, hermoso. Porque a pesar de todo lo que pase, Él permanece. A pesar de todo, Él continúa. Él está firme. Él es paciente. No se desanima. Continúa. No se apaga. No se achicopala. No retrocede. Diga, permanece. Diga, permanezco. Diga, estoy firme. Diga, echo profundas mis raíces en Cristo. Entonces todo esto permanece, ¿por qué? Por causa de sus raíces. El olivo combina, escuche esto, el olivo combina el deleite y el amor por Dios del canelo con la resistencia ante las circunstancias de la vida de la palmera, con la firmeza y con la fuerza del cedro, y también con la fe, con la confianza y con la seguridad del árbol de mostaza. Todo
por causa de cómo tiene arraigadas sus raíces en Dios. Porque cada vez se hace más y más y más fuerte. Diga, porque Dios es su fuente. Entonces es muy tremendo entender que este árbol recoge todos estos escenarios tan importantes. ¿Ya veía usted por qué el olivo sabe quién es? O sea, no es lo exterior, sino es todo lo que está gestando en Dios, todo lo que está pasando en Dios, todas las pruebas que está viviendo, pero aún en medio de todo, cómo está firme, cómo sigue avanzando. Entonces yo le pregunto, ¿sabe usted por qué tantas personas fluctúan en su fe? ¿Sabe por qué tantas personas ahí recaen en tantos escenarios? Porque hay superficialidad, porque sus raíces no son profundas, porque sus raíces están ahí por fuerita. Porque una persona no permanece, porque muchas veces este tipo de personas no tienen una fe más allá del domingo, del fin de semana o más allá, porque usted puede congregarse acá los días jueves, viernes, domingos, pero si usted sale de este lugar y su fe no continúa allí afuera, o sea, no está sirviendo de mucho lo que estamos haciendo acá. Y realmente esto es lo que va a determinar cuán permanente eres en la vida. Por favor, pongamos la imagen. El tronco es muy particular y usted va a entender hoy un poquito más de este tronco. Entre más crece y entre más le pasan los años, el tronco empieza a cambiar de forma. Se va enredando, como usted lo puede ver en la imagen, se va enredando sobre sí mismo y se torna como uno de esos árboles un poco terroríficos. No sé si usted ha visto películas donde ponen árboles terroríficos. Bueno, este podría ser visiblemente y exteriormente un árbol adecuado para esos. Pareciera como si se estuviera muriendo, como si se estuviera dañando, porque se empieza a ahuecar. Diga, se empieza a ahuecar. O sea, el tronco se convierte en un hueco. Miremos la siguiente imagen que va a mostrar un poco más claro. ¿Sí ve cómo se está huecando eso? Pero mientras este árbol está viviendo este proceso, lo que realmente está pasando es que se está volviendo más y más fuerte. El tronco se le está haciendo más fuerte, y entre más se le hace fuerte, puede obtener mejores los nutrientes de la tierra, del agua, del ambiente, del sol, y todo esto, toda esa fuerza que está recibiendo la envía a las ramas, y de esta manera da un fruto más abundante, no por décadas, no por siglos, por milenios. Escuche eso, este árbol puede vivir en un promedio de 2500 años. Es más longevo que una secuoya, que llega a vivir unos 1400 años. Este llega a vivir unos 2500 años. Hoy día existen olivos que se cultivaron antes del nacimiento de Jesús y hoy día todavía siguen vivos, en pie, dando fruto, intactos. ¡Qué serio! Es uno de los árboles que se llaman siempre verdes. ¿Por qué cree? Porque están siempre verdes, ¿cierto? Están siempre. Eso es lo que decía el Salmo. Yo soy como un olivo verde. Diga, siempre verde. Son árboles que siempre están verdes, porque tiene una fuente constante de agua, de nutrientes. No está dependiendo del ambiente. Tiene una fuente, diga, tiene una fuente profunda. Tiene una fuente profunda que puede que muchas personas no la estén viendo, puede que nadie lo esté viendo, pero el árbol lo sabe y el árbol está tomando de esa fuente profunda. O sea, son personas, cuando dice siempre verdes, son personas que siempre se les ve bien, siempre verdes. Pueden estar pasando cosas terribles, pero usted las ve y se ven bien, se ven espléndidas, se ven bien en la vida. Y usted no sabe, están batallando cosas terribles internamente, pero están bien. Entonces, cuando ve a un hijo de Dios que está siempre verde, sepa algo. No es que su vida es color de rosa, no, es que su fuente, es que su provisión es Dios. Diga, mi estabilidad tiene que ser Dios. O por el otro lado, pongámoslo serio.
Usted puede verlo cortado, usted puede verlo quemado, le cayó un rayo. Puede ser una acción terrible de alguien. Alguien que amas te hirió, te cayó un rayo. Llegó un médico y te dio una noticia que tú no esperabas, un incendio ahí. Te desbarata, te daña. Pero déjame decirte algo. Sea lo que sea que estés pasando en este momento de tu vida, reverdecerás. Vas a retoñar, vas a dar renuevos y vas a volver a dar no solo frutos, sino muchísimo fruto por muchísimo tiempo. ¡Wow! Solo asegúrate de algo, de en quién tienes puestas tus raíces, de en quién estás poniendo tu estabilidad. Que tus raíces estén bien arraigadas, bien plantadas en Cristo. Cristo dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Arraiga tu vida en sus palabras. Él es la verdad. Y cuando tú arraigas tu vida en su verdad, Él te empieza a dar de su vida. Diga: su verdad me da vida. Entonces, como dije, el tronco vive un proceso en donde se va haciendo hueco, se va perdiendo parte de lo que lo hace hermoso exteriormente, pero ese proceso lo va haciendo cada vez más y más fuerte. Su corteza se va volviendo más dura y puede continuar produciendo frutos por milenios. Eso es otro nivel. Si quiere añadirle algo más, olivo es longevidad. Vas a vivir muchos años si te lo crees, y te cuidas, ¿sí? Si usted busca en internet olivo, las imágenes que más van a aparecer son del fruto. Casi no muestran el arbolito, porque pues usted lo ve y es feíto exteriormente. Entonces, claro, para una enseñanza vas a hacer un olivo. Sí, sé un olivo, no se ve el más bonito. Usted lo ve ahí todo hueco, pero cuando usted empieza a ver la profundidad de lo que es el olivo, de lo que está viviendo, usted realmente empieza a cambiar la forma y la manera en la que ve a este árbol tan precioso. Es precioso, ¿verdad? Es espectacular este árbol. Este árbol no quiere figurar. Este árbol es la definición de lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la definición clara de lo que Juan dijo. Juan dijo algo muy serio. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que para que Él crezca yo me haga pequeño, yo cada vez más muera. Jesús dice: Él es el más grande profeta que ha nacido de mujer. No hay otro igual a Él. Y dice: sin embargo, cualquiera que sea pequeño en el reino es mayor que Él. ¿De qué habla eso? Humildad. Él nunca buscó figurar. Él dijo: viene otro que es mayor que yo no soy digno de desatarle ni el calzado. ¿Qué nivel? Y es considerado por Jesús en el mismo nivel de un Elías. Es serio este hombre. Pero diga: este árbol sabe quién es. Y la manera de obtener las olivas es usualmente golpeando las ramas. A ello se le llama vareo. Deuteronomio 24:20. Mírela en varias versiones y usted va a encontrar ahí. Por ejemplo, en la BLP, o sea, Biblia, la palabra, usted va a encontrar esa expresión. Acá dice: cuando sacudas tus olivos, pero en el original, si usted lo mira en la textual, dice: cuando varees tus olivos. Dice: no recorrerás, no rebusques más allá las ramas que hayas dejado tras de ti. O sea, no le estés dando hasta sacar todos, sino varea, y las que queden se las vas a dejar al extranjero, al huérfano y a la viuda. Pero el punto que le quiero mostrar es que los olivos se varean. Esa es la forma correcta de cosechar el olivo: golpeándolo, golpeando sus ramas. A simple vista uno dice: venga, ¿por qué lo están apaleando a ese árbol? Usted lo ve y le están dando duro, le están dando a toda la rama, tac, tac, tac.
porque es la manera en que las olivas que ya están listas, que están maduras, caen. Escriba esto: el olivo es golpeado para obtener las olivas, para obtener el fruto. Y si esto fuera poco, mire cómo se va a ir un poco más profundo en Éxodo 27:20. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Si golpear el olivo para que dé fruto fuera poco, ahora para obtener el aceite de este olivo, el fruto, las olivas deben ser machacadas. ¿Ve todo el proceso que está viviendo desde el inicio? Miremos la siguiente imagen. Ahí usted puede ver una de las prensas que se utilizan y se utilizaban, habían otras, para machacar el fruto del árbol del olivo y así obtener aceite. Donde participar en el proceso de sacar el aceite de oliva era un honor, porque este aceite luego se utilizaba para las lámparas del tabernáculo, para encender la casa, para cocinar, para la iluminación, para ungir a reyes, que podríamos, y quería ahondar un poco más esto en un inicio, pero voy a dejarlo para otra enseñanza después, o si no se nos alarga acá mucho. Ahora, ¿por qué se machaca o por qué se pisa la aceituna? Por favor, escriba estos tres aspectos. Hay tres razones por las que se hace así. Primera, para eliminar la amargura de la aceituna. Hay una sustancia que tiene la aceituna que se llama oleoeuropeína. En otras palabras, es lo que lo hace amargo. Ustedes la comieron el domingo y la probaron y es un poquito amarga. Hay que hacerle un proceso, dejarla por unos días en agua con sal, ahí para que después cuando usted la saque ya esté. Y además que algunas de ellas y la gran mayoría las meten en vinagre para que se mantengan. Por eso es que están así como tan fuertes. Como diría la abuelita, tan fuertes. Diga conmigo: eliminar la amargura de la aceituna. ¿Recuerda lo que hablábamos hace unos días? Los orgullosos tienen un serio problema con ser amargados. Bueno, ahí es un aspecto interesante. Segundo, remover las impurezas. Para eso se pisa, para eso se machaca, para remover las impurezas. Y tercero, para sacar las mejores propiedades del aceite. O sea, note todo el proceso. Crecen, el tronco se tiene que deformar. Para dar el fruto, para bajarlo, para cosecharlo, se tiene que golpear. Y ahora tiene que ser machacado, tiene que ser pisado para sacar las mejores propiedades del fruto, para eliminarle todo amargor y toda impureza. Le voy a decir algo. Si quieres ser humilde, sí o sí vas a tener que ser machacado. Vas a tener que ser pisado en muchas áreas de tu vida. El aceite habla de grandeza. Es muy bueno hablar del aceite, de la grandeza, y lo podríamos detener en un solo día. Grandeza, poder, habla de unción, habla de alimento, habla de abundancia financiera. Pero para poder llegar a eso, ¿cómo se produce ese aceite? Únicamente siendo machacados, siendo pisados, es decir, con presión. Una palabra muy importante: presión. Con la presión que ejerce la piedra, es la presión lo que hace que salga lo mejor de mí. Y muchas veces esa bendita piedra van a ser personas cercanas a ti, personas aún de la congregación. Puede ser un jefe, puede ser tu papá, puede ser tu pastor.
No por nada se nos dice que somos piedras vivas. Una de las razones por las que hay tanta inmadurez en el cristianismo es porque la gente le huye a la presión. ¿Por qué hay tanta gente inmadura? Porque no sabe ser pisada, machacada en ese orgullo que muchas veces le impide avanzar. Oye, ¿por qué te fuiste de la congregación? No, es que el pastor estaba muy exigente. No, es que las sillas estaban muy duras. No, es que esa adoración a mí no me gusta. No, es que tuve un problema con el hermano tal. No, es que el pastor me regañó. No, el pastor me estaba mirando como feo ese día. No, es que este hermano me desilusionó. No, es que fulanito de tal me defraudó. No, es que tuve un roce con cierto servidor y ya, mengano me miró mal. Alguien me habló y me dijo algo y me golpeó. Le huimos a la presión. Le huimos a ese escenario tan importante, y solo la presión va a hacer que brote de ti aceite. Solo pasar por la presión. Por eso es que no hay madurez. Por eso es que no hay crecimiento. Porque no se quiere ser procesado, porque no se quiere ser machacado. Oye, ¿qué pasó con tu esposo? No nos entendíamos y decidimos ya, cada uno por su lado, nos divorciamos. Cuando viene la presión, la salida más fácil es huir. Esa es la salida más fácil. ¿Sabes qué? Separémonos, ya no, esto no va para más. Dígale que está a su lado, es más fácil huir ante la presión. Que la presión nos lleve a dar buenos frutos. Es mucho más fácil. Hoy hacemos eso en todo, en el trabajo. No, ese jefe está muy difícil, está muy exigente, está muy duro. Yo por eso me quiero ir. Yo ya voy a renunciar a ese trabajo. ¿Cuántos días llevas? No, 3 días. No, pero es que es mucha la presión. ¿Ve? Y eso hacemos también en la congregación. No, es que el pastor me está mirando como raro. ¿Será que porque no vine como 3 semanas? Y la gente termina haciéndolo permanentemente, haciéndola más fácil. Se va, abandona, aborta el proceso. ¿Por qué? Porque hay inmadurez. ¿Y por qué hay inmadurez? Porque la gente le huye a las presiones. Por eso le digo que la presión es una palabra muy importante hoy. Hay mucha gente que se va de congregaciones que casi no tienen personas a lugares con multitudes, porque dicen, allá nadie se me va a meter, allá no voy a tener problemas con nadie, no le voy a tener que rendir cuentas a nadie, nadie va a estar ahí, no voy a tener roces con nadie, y continúo mi relación con Dios y sigo siendo un hermano cada 8, o sea que cada 8 días se congrega y no hay crecimiento, no hay fruto. Está bueno, ¿no? ¿Cuántos cadochos hay aquí? Aleluya. No, qué vergüenza. Y le digo, puede haber conocimiento en ese tipo de personas, pero no vida. O sea, esa persona es de las que dice, mire, yo investigué el griego, he leído Enoc, investigué en Macabeos y también en Jubileos, y hice esto y esto. Yo guardo las fiestas del Señor, pastor. Oye, ¿y cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? Está partida en pedazos. Ah, pero pastor, yo guardo las fiestas del Señor. Entonces, la presión que estés viviendo hoy produce aceite. Yo no sé qué tipo de presión estés viviendo. Dígale al vecino que tiene a su lado, yo te ayudo a que produzcas aceite. Y dígale, se nota. Algunas veces la razón por la que no producimos fruto es porque le huimos a los procesos, es porque no queremos ser golpeados, es porque no queremos ser machacados. Entonces, podrás ser alguien que le pide a Dios paciencia, humildad. Oh Dios, dame templanza, dame dominio propio. Pero eres de los que a mí no me diga nada, ¿sí? Que me voy como encendiendo. No me diga nada.
Está usted en el trabajo, tú hiciste esto, ¿cierto? Yo, a mí me respeta. Usted no sabe quién soy yo. Esa frase antigua. ¿Quién cree que soy yo? Y saca ahí las piedras en la mano. No, pastor, es que yo soy como David. Yo tengo las piedras para levantarme con el gigante que sea y a reventar. No, cálmese, que eso no es la enseñanza. Así no se aplica ese versículo. Entonces, muchas veces la razón por la que no producimos frutos de humildad es porque no permitimos vivir ese proceso tan importante de que nuestras ramas sean golpeadas, de que las acciones que muchas veces mostramos sean golpeadas, que seamos machacados. En una crisis, esto lo hablábamos hace unos días, cuando estamos bajo presión, se revela verdaderamente quiénes somos. El matrimonio, dice la escritura en 1 Corintios 7, el matrimonio trae aflicción, trae presión. ¿Sí? Por eso hay algunos que dicen, cuando éramos novios todo era amor, pero nos casamos y ¿sí? Porque está saliendo lo que realmente es. Entonces, en Cristo, ¿por qué son tan importantes las aflicciones? Hoy Dios le va a traer este entendimiento. ¿Por qué son importantes los problemas? ¿Por qué son importantes que pases por pruebas, que pases por aprietos? Porque recuerde, solamente una oliva, cuando es machacada, cuando es pisada, puede perder su amargor, puede perder las impurezas. Solamente cuando es pisoteada, cuando es molida, cuando es golpeada, en ese momento puede dar lo mejor que Dios ha visto en esa persona que puede dar. Pero es a través de esos procesos que lo puede dar. Entonces, muy seguramente cuando usted tiene choques, roces con alguna persona, sea su esposa, sea su esposo, sea su jefe, sea su papá, sea su pastor, lo que sale de usted en ese momento muchas veces es orgullo. Analízate cómo eres cuando eres machacado. Analízate cómo eres cuando ese jefe te habla duro. Analízate cómo eres cuando ese compañero del cubículo, se levanta contra ti. Analiza qué es lo que sale de ti. Analiza qué sale de ti cuando tu esposo te dice algo que no esperabas que te fuera a decir. Analiza qué brota de ti cuando el pastor te mira de una forma en que no pensabas que te iba a mirar. Analízalo en ese momento, porque en ese momento tú tienes que revisar la fuente. ¿Dónde están puestas mis raíces? ¿Dónde he establecido mis raíces? ¿De dónde están bebiendo mis raíces? ¿Cómo reacciono? Y tal vez si usted empieza a analizarlo, usted empieza a decir, mire, yo estoy reaccionando igualito como era mi papá. Estoy reaccionando de la misma manera. Él empezaba a tirar las cosas. Cuando venía la presión, cuando él tenía un problema, él gritaba. Cuando tenía un problema, él se empezaba a desesperar. Él era así y así y así. Ok, ya lo identifiqué. Ahora, lo que está saliendo de mí es por causa, en este punto ejemplo, está saliendo de un lugar equivocado. Es porque he estado tomando de una fuente equivocada, de mis papás. Entonces, ahí es cuando usted va a decir, ok, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice lo que tú has hablado? Porque yo quiero que lo que tú has hablado sea lo que alimente mi vida. ¿Cómo dice la escritura que yo debo reaccionar? ¿Cómo dice la escritura que yo debo andar en estos momentos? Y en ese momento usted empieza tal vez a orar, va a empezar a ayunar y usted va a empezar a tratar esas áreas de su vida para que cuando pase nuevamente esa situación, lo que brote de usted sea que usted está tomando de la fuente de agua viva. ¿Se está entendiendo, verdad? Que lo que salga de ti en esos momentos sea que realmente has bebido de él. Esto requiere pagar el precio que tú estés dispuesto a ser golpeado, como olivo, machacado, pisado y prensado como la oliva. Y vivimos en una época en la que hay poco fruto porque la gente no quiere pagar el precio. La gente le huimos a la confrontación. La gente le huimos al dolor. Entre más dolor sintamos, más le huimos. Y entre menos dolor sintamos, mucho mejor.
Así es esta sociedad, así aún son muchos hijos de Dios. Entre menos sienta ahí, no, esto se está desestabilizando, voy a agradar a mi hijo para que se arregle todo. El ser humano le huye a morir a sí mismo. Solemos huirle a morir a nosotros mismos. Solemos huir a ser machacados. Solemos huir a ser prensados. Pero solamente cuando morimos a nosotros mismos, solo cuando esas áreas son machacadas, esas áreas feas de orgullo en nosotros son ahí, tratadas una y otra vez, golpeadas, en ese momento puede salir lo mejor de nosotros. Entonces, por ejemplo, una persona que es tímida, que no habla las cosas, para esa persona morir es pararse una vez y estar y hablar. Ahí esa persona está muriendo. Está muriendo, está siendo machacado el orgullo. La timidez es orgullo. Cuando una persona dice, no, me da temor hablar, eso es orgullo. Pero está al otro lado, aquel que dice, no, yo sí le digo al que sea, le canto su verdad a todo el mundo, que se pare acá y se las pinto, se las coloreo. Si es de esas personas, la forma de morir es callarse, por favor. Para esa persona. No, yo sí. A ver, siguiente. Entonces cada uno de nosotros tenemos áreas donde tenemos que morir. Una palabra transversal hoy. ¿Quieres ser humilde? Tienes que morir. Tienes que morir a ti mismo. Morir a tener la razón. Morir a que se haga a tu manera. Morir a ese maldito orgullo. Y quiero que el mejor, para ir terminando, que el mejor nos inspire. Lucas 22, 39. ¿Qué título tiene? ¿Tiene ahí su Biblia? ¿Qué título tiene? 22, versículo 39. Jesús ora en Getsemaní. Acá dice Jesús agoniza en el Getsemaní. Getsemaní viene del arameo gatsmané, que significa prensa de aceite. Era un lugar donde había una prensa de aceite o muchas prensas de aceite para procesar las aceitunas. También traduce lugar de sufrimiento. Estás pasando por un Getsemaní, muy interesante que lo empieces a ver así. Un lugar de sufrimiento. Se refiere a un lugar o situación de gran sufrimiento mental o espiritual. Versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿Se fue como qué? Como solía. Para nuestro amado no era extraño ir al lugar de los olivos. No era extraño ir al monte de la prensa. No era extraño ir al lugar del sufrimiento. Y sus discípulos también lo deben seguir. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Escuche esto. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No es casualidad que Jesús estuviera en el monte de los olivos antes de su arresto y crucifixión. No es. ¿Sabe qué es lo que está hablando acá? Él iba a ser prensado como la oliva. Estando ahí, él oró toda la noche. Y mientras él estaba dimensionando todo el sufrimiento que se le venía, todo esto tan horrible, era tan terrible lo que estaba sintiendo,
que entró en un estrés psicológico tan severo al punto que le sudaba sangre. Sudar sangre no es algo metafórico, es una condición médica llamada hematidrosis. Es cuando el cuerpo experimenta una ansiedad tan impresionante que provoca que los vasos sanguíneos de la piel se rompan y las glándulas transpiren sudor mezclado con sangre, provocando que la piel quede extremadamente frágil y sensible. Bueno, en Getsemaní fue el momento donde Jesús inició a ser prensado. Yo sé que usted ha leído todo este relato y ha escuchado lo que la Biblia habla de la muerte de Jesús. Pero leyendo un libro llamado El caso de Cristo, hay un capítulo que se enfoca en las pruebas médicas de su muerte, de su resurrección, de cuán verídico es todo esto que sucedió. Y le quiero dar algunos datos que esta investigación ahonda de cómo Cristo fue prensado. Y espero que esto lo lleve a amar más a Cristo, a dimensionar lo que Él vivió y a entender que Él es el olivo de Dios. ¿Recuerda Salmo 22? Salmo 52, 8. Ese es un versículo mesiánico. Si bien David lo está diciendo, él está profetizando a Cristo. Yo soy como olivo de Dios, como olivo siempre verde. Ese es el Cordero de Dios, el olivo. Escuche esto. Cuando Jesús fue entregado por el traidor, lo llevaron a donde los romanos para ser azotado, para ser flagelado. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser brutales. Consistía de al menos 39 latigazos, pero con frecuencia eran más, dependiendo del estado de ánimo del soldado que lo golpeaba. El látigo que se utilizaba o que utilizaban los romanos era de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Entonces, cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones severas que terminaban abriéndose a medida de que los golpes iban siendo soltados permanentemente. El látigo también tenía pedazos de hueso afilados, los cuales cortaban la carne de una forma terrible. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda hasta las piernas. Por ende, las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los músculos, los tendones y las entrañas quedaban abiertas y expuestas. Era terrible, era inhumano esto. Tanto así que muchas personas morían a causa de este tipo de castigos antes de que fueran crucificadas. Y si no morían, quedaban con conmoción hipovolémica. Hipo, bajo, volumen, hémica, sangre, bajo volumen de sangre. O sea, la persona pierde una cantidad tan grande, enorme de sangre en este castigo de tantos látigos, que queda con un volumen de sangre mínimo. Bueno, Jesús quedó en ese estado. Y recuerde que la piel, por la hematidrosis que había vivido, estaba frágil, estaba muy sensible. Si tiene la posibilidad, en algún momento véase La Pasión de Cristo. Sé que no es cristiana, pero le ayuda a dimensionar un poco más de Cristo siendo olivo. Ahora, rápido, le hablo de la crucifixión. Los romanos usaban estacas de entre 12 a 17 centímetros de largo, unas cosas largas, y eran afiladas hasta terminar en una punta aguda, y se clavaban en la muñeca a 2,5 centímetros debajo de la palma. O sea, no era acá, no perforaban acá,
sino en esta zona más o menos. Porque si los clavos los hubieran puesto acá, en sus palmas, su peso habría causado que la piel se desgarrara y él terminara cayendo. Entonces los clavos traspasaron sus muñecas, aunque en ese tiempo las muñecas se consideraban parte de las manos y por eso aparece así en el texto. El clavo atravesaba el lugar por donde pasa el nervio mediano, quedando triturado. ¿Conoce usted el tipo de dolor que uno siente cuando se golpea esta zona del codo? ¿Sí? Que se da en este huesito. Bueno, este nervio se llama el nervio cúbito. Ahí me di en el cúbito, sí, se llama así. Es muy doloroso cuando uno se golpea accidentalmente. Ahora, imagínese tomar unas pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Bueno, ese efecto sería similar al dolor que Jesús sintió cuando le clavaron las manos y los pies, porque después fueron a los pies. Era tan insoportable el dolor que Jesús y las personas que eran crucificadas sentían en la cruz, que no existía una palabra para describir ese sufrimiento y tuvieron que inventarse una: excruciante, que significa tormento de la cruz. Y dos datos más. El primero, al poner los clavos en sus manos, en sus muñecas, lo hicieron estirarse alrededor de 15 centímetros. Lo hicieron estirarse de largo, lo que provocó que los hombros se le dislocaran. Y eso lo dice Salmo 22:14: dislocados están todos mis huesos. Y el segundo aspecto, una vez que cuelgan a la persona en vertical, la crucifixión es en esencia una muerte lenta y agonizante por asfixia. O sea, básicamente la presión ejercida en los músculos y en el diafragma obligaba al pecho a ponerse en posición de inhalación. Lo mantenía así, y para poder exhalar el individuo debía empujarse hacia arriba con los pies para poder liberar un poco la tensión de los músculos, aliviar un momento y poder así respirar. Pero lo que sucedía al hacer esto es que el clavo iba cada vez desgarrando más y más y más, hasta que quedaba incrustado el clavo en los huesos tarsianos. Entonces, iglesia, lo que le estoy mostrando aquí es que Jesús es el olivo de Dios. Él fue presionado, Él fue machacado, Él fue pisado, Él fue molido como un olivo. Cada golpe, cada bofetada, cada azote, cada espina, cada espino, cada clavo que traspasó su cuerpo muestra que Él fue y es el olivo de Dios. Hasta el punto que después de que Él entregó el Espíritu y murió, a Él le atravesaron una lanza en el pulmón derecho que penetró el corazón, haciendo que saliera de su costado sangre y agua. Y si lo miramos a manera de árbol, lo que salió de Él fue aceite de oliva. ¿Y sabe qué es lo hermoso de todo esto? Cuán precioso es Dios. Cuánto te amó Jesús. Pero también que Jesús fue golpeado y aplastado en esa cruz para que luego su Espíritu Santo pudiera ser derramado sobre la iglesia. Jesús es el olivo de Dios y el Espíritu Santo es el aceite de oliva. Si hoy tenemos al Espíritu Santo, es gracias a Jesucristo. Gracias a que Él fue prensado y molido por nosotros. Todo lo entregó por humillarse en obediencia al Padre, por humillarse.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Sabe cuál es la versión más correcta? Se vació. Se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho un hombre más. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte excruciante. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, yo te pido que levantes a hijos de Dios que estén dispuestos a ser molidos, a ser prensados. Nuestros sufrimientos no se comparan en nada a todo lo que tú viviste, a todo lo que tú padeciste por nosotros, Jesús. Que cada vez que estemos siendo prensados, que cada vez que estemos siendo golpeados, machacados, así como tú le dijiste a Pedro: pon tus ojos en mí, Pedro, y no te vas a hundir. Pon tus ojos en mí. Y hoy ponemos nuestros ojos en ti, en el árbol de olivo. Ponemos nuestros ojos en ti. Tú eres el más sublime, por cuanto te humillaste, Dios, en obediencia al Padre. Así, esta generación de hijos, hoy te decimos: queremos ser procesados. Dígale: quiero ser machacado, quiero que salga lo mejor de mí. Aquí estoy, Dios. Yo también quiero ser un árbol de olivo plantado en la casa de Jehová.